Hola, buen día. Nosotros vamos a hacer la sustentación de lo que es la investigación número uno. eh, para ser más exacto, específico, las herramientas de control PER y CPM del diagrama de Gantt. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Chávez, Gianfranco Tirado, Juan Alejandro Espina y quien les habla Juan David Niño. Eh, bueno, en la investigación iniciamos con la definición del método de la ruta crítica, en donde el método de la ruta crítica o diagrama CPM es un algoritmo basado en la teoría de redes que permite calcular el tiempo mínimo de la realización de un proyecto. Seguido de esto tenemos lo que es el concepto de una ruta crítica, en donde para determinar el tiempo del proyecto tenemos que analizar la red e identificar lo que se llama una ruta crítica de la red. Esto se debe hacer teniendo en cuenta y definiendo el conecto de la ruta a través de la red. Y una ruta es una secuencia de nodos conectados que conduce de un inicio al nodo a una terminación. Bueno, como determinación de la ruta crítica, esta está compuesta por 9 pasos, en donde, bueno, el primero es elaborar una lista de las actividades que conforman el proyecto. El segundo es determinar las predecedoras. El tercero es calcular el tiempo de terminación de cada actividad. El cuarto es trazar una red del proyecto que ilustre las actividades. El quinto, utilizar la red del proyecto y las estimaciones de los tiempos. Sexto, utilizar el tiempo de terminación del proyecto. Séptimo, utilizar la diferencia entre el tiempo de inicio más tardío y el tiempo de inicio más temprano. Pues octavo, determinar las actividades de holgura. Y como último, utilizar la información de los pasos 5 y 6 para desarrollar el programa de actividades del proyecto. Bueno, como predecedoras inmediatas, tenemos lo que es el tiempo optimista, tiempo más probable y tiempo pesimista, seguido de una red de proyecto en donde la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico. No solamente se llama camino crítico al método, sino también a la serie de actividades contadas desde la iniciación del proyecto hasta su terminación, en donde esta pues no tiene flexibilidad en su tiempo de ejecución. Bueno, como ruta crítica, una vez que tenemos la red del proyecto y los tiempos de actividad esperados, estamos listos para proseguir con los cálculos de la ruta crítica necesarios para determinar el tiempo esperado requerido para complementar el proyecto y determinar el programa de actividades. Ya como holgura conocemos que pues una actividad es el tiempo que se puede retrasar a otra actividad sin cambiar la fecha de finalización del proyecto. Esta pues puede obtener ecuaciones en donde está la holgura total, la holgura libre y la holgura del proyecto. Como ruta tenemos que ver la secuencia de nodos conectados que va del nodo de inicio al nodo de terminación. Y como actividades críticas, pues sabemos que son las actividades situadas en la ruta crítica, y en el tiempo de inicio más temprano, pues es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad, y en el tiempo de inicio más tardío es el tiempo más tardío en que se puede complementar la actividad sin afectar la duración total del proyecto. De ahí seguimos lo que es el tiempo de terminación más temprano, que es el tiempo de inicio más temprano más el tiempo para complementar la actividad. Y por último, lo que es el paso hacia adelante, que es, pues, es la parte del procedimiento PERT, que implica avanzar a través de la red para determinar los tiempos de inicio y terminación más tempranos de cada actividad. Vale. Como siguiente, tenemos el punto 2, que es la programación de un proyecto con tiempos y actividades inciertas. Para empezar, vamos a definir qué es una PER o es el proyecto de evaluación y
técnicas de evaluación de proyectos. Las técnicas de revisión y evaluación de programas PER y el método de ruta crítica ha demostrado que esto es muy valioso, ya que la PER y el CPM pueden utilizarse para lo que es planear, programar y controlar varios proyectos. Tenemos 4 puntos y el primero es la investigación y el desarrollo de nuevos productos y procesos. El segundo, construcción de plantas, edificios y carreteras. El tercero, mantenimiento de equipo grande y complejo. Y el cuarto y último es el diseño de la instalación de sistemas nuevos. En estos tipos de proyectos, pues los gerentes tienen que hacer la programación y la coordinación de los diversos trabajos o actividades de modo de que el proyecto se incluya a tiempo. Y un factor que complica las cosas al realizar esta tarea es la interdependencia de las actividades. Un ejemplo de ellos es que algunas actividades dependen de la terminación de otras actividades antes de que puedan ser iniciadas. Como los proyectos pueden implicar varios mares de actividades y los gerentes buscan procedimientos que los ayuden a responder preguntas como los que son cuál es el tiempo total de completar un proyecto, cuáles son las fechas de inicio y determinación programadas de cada actividad específica, cuáles actividades son críticas y deben ser completadas exactamente como se programaron para mantener el proyecto dentro del programa, y qué tanto se puede demorar las actividades no críticas antes de que incrementen el tiempo total de la terminación del proyecto. En los procedimientos PER y CPM pueden ayudar a responder todas estas preguntas nombradas anteriormente, y aún en el propósito general de los procedimientos PER y CPM es el mismo y utilizan muchas de las mismas terminologías de las técnicas que se desarrollan de forma independiente. En lo que es el procedimiento PER, se originó a finales de los años 1950 específicamente, y este se creó para el proyecto de misiles Polaris, que es una numerosa actividades asociadas con este tipo de proyectos que nunca antes habían sido intentados, por lo que la PER se desarrolló para lo que es manejar tiempos y demás. Las versiones que son computarizadas actuales de los procedimientos PER y CPMA combinan las mejores características de ambos, por tanto que la distinción entre las dos técnicas ya no es necesaria consecuencia, sino que nos referimos a los procedimientos de programación de proyectos abordados en el capítulo PER-CPM, y que se inician los estudios de procedimiento de la programación PER y CPM, teniendo en cuenta proyecto para la expansión de lo que es un centro comercial. Bueno, como 2.2 tenemos lo que son los tiempos de actividades inciertas. Decimos que para incluir los tiempos inciertos para las actividades en el análisis de la red es necesario obtener 3 estimaciones de tiempo para que cada actividad, y pues las 3 son el tiempo optimista, que es representado con una A minúscula, y este es el tiempo de actividad si todo marca de manera ideal. El tiempo más probable se conoce con una M minúscula y significa que es el tiempo con más probabilidad de una actividad en condiciones normales. El, bueno, le El tiempo pesimista se marca con una B minúscula, y este se da cuando el tiempo es una actividad que se enfrenta a demoras considerables. Las 3 estimaciones de tiempo permiten que el administrador desarrolle pues una mejor apreciación de lo que es el tiempo probable para la actividad, y pues haciendo una estimación de tiempo que varía desde el tiempo posible hasta el peor. La, la fórmula que tenemos es I minúscula es igual a A minúscula más 4 sobre M más B. Todo esto es sobre 6, y esto nos da lo que es la I minúscula, que es el tiempo programado.
los tiempos inciertos en las actividades pueden utilizarse como la medida estadística común conocida como varianza para describir lo que son la dispersión o la variabilidad de los valores de tiempo de una actividad, de la varianza del tiempo de una actividad. Y pues aquí tenemos la fórmula para este tipo de eventos. Bajas, por favor. Bueno, como podemos observar, pues tenemos la siguiente figura, que esta nos marca lo que es la distribución de la probabilidad beta típica, que es como la varianza o la curva típica de un ejercicio. Seguimos con el 2.3, que es el tiempo optimista. El tiempo optimista es representado con una A minúscula, como ya lo había dicho anteriormente, y esta es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta. En la práctica suele acudir al tiempo récord de desarrollo de una actividad, es decir, que es a tiempo mínimo de lo que se ha planeado esta actividad. El 2.4 viene siendo el tiempo más probable. El tiempo más probable se conoce con una M minúscula y es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad pasa de una forma muy normal. El 2.5 es el tiempo pesimista, y el tiempo pesimista pues es el tiempo máximo o que se demoró un poco más de lo destinado anteriormente, y pues se simboliza con una B minúscula. Entonces, ¿cómo podemos calcular el tiempo pesimista con PER? Pues el método pesimista con PER se realiza con lo que es el tiempo pesimista, el tiempo más probable y el tiempo optimista. El tiempo esperado, que es simbolizado con una E minúscula, es el que se utiliza comúnmente para elaborar el cronograma y se calcula de la siguiente fórmula, como la pueden apreciar ahí, es E minúscula entre paréntesis O más 4M más P, se cierra en paréntesis y se divide entre 6. Está lo que es la desviación estándar de una actividad que será utilizada para analizar cuánto se puede retrasar, y pues se calcula de la siguiente forma, que es D es igual entre paréntesis P menos O y dividido finalmente entre 6. Bueno, la ruta crítica, por definición, el camino crítico o ruta crítica es el conjunto de tareas que, si se atrasan, afectan el plazo final del proyecto. Es un concepto similar a la cadena crítica, pero no tiene en cuenta la disponibilidad de recursos. Con esta definición, el diagrama PERT es simple encontrar el camino crítico del proyecto. Este es el formado por toda aquella tarea que no tiene holgura. Cuando comencemos las tareas que forman el camino crítico, también identificamos aquellas tareas con las que podemos jugar durante la planificación o ejecución para hacer frente a posibles faltas de recursos imprevistos. Obviamente esto lo podemos hacer hasta que la holgura de estas tareas desaparezca, momento en el que pasarán a ser parte del camino crítico. Un poquito más arriba, por favor. Del 2.8. Ah, no, mentiras, qué pena. Sí, 2.9. Variabilidad del tiempo, determinación de un proyecto. La variación de las actividades críticas puede hacer variar el tiempo de terminación del proyecto debido a que la holgura asociada con estas actividades. Sin embargo, si una actividad no crítica se demora suficientemente como para consumir su tiempo de holgura, se vuelve parte de una nueva ruta crítica y puede afectar el tiempo de terminación del proyecto. La variabilidad que conduce un tiempo mayor que el tiempo total esperado de las actividades críticas siempre prolongará el tiempo de terminación del proyecto. Y a la inversa, la variabilidad que produce un tiempo más corto que el tiempo total esperado de las actividades críticas lo reducirá a menos que otras actividades se vuelvan críticas. ¿Qué significa esto? Hay un 32% de posibilidad de que esa tarea se atrase 2 días, es decir, que dure el promedio de más de 2 días de atraso. 10 más 2 igual 12.
Es decir, que hay un 32% de probabilidad de que esta tarea dure más de 12 días. Que hay un 5% de probabilidad de que se atrase 4 días más. Y hay un 0.3% de probabilidad de que esta tarea se atrase más de 6 días. Es decir, muy, muy improbable que la tarea dure más de 16 días. Ya habíamos dicho que el tiempo pesimista eran 14. Diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos, a proporcionarte una vista general de las tareas programadas. Todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Este diagrama te muestra la fecha de inicio y la finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y finalización de las tareas, una estimación de cuánto lleva cada tarea y cómo se suponen las tareas o si hay una relación entre ellas. Herramientas que permiten la elaboración del diagrama de Gantt. Existen muchas aplicaciones informativas que alojan la opción de diseñar diagramas de Gantt. Cada software presenta características únicas. No obstante, es posible clasificar estas herramientas de acuerdo a su función. Algunas aplicaciones son de uso web, mientras que otras son de escritorio y necesitan instalación. Hay softwares que son de acceso gratuito, pero también existen otros programas que son de pago. Existen otros más orientados al diseño, así como también hay herramientas enfocadas únicamente a la gestión. Todo depende del objetivo que se tenga en mente. ¿Cómo se construye un diagrama de Gantt? Para desarrollar ese diagrama es necesario ser preciso. En caso contrario, podrían obtenerse resultados pobres a la hora de gestionar un proyecto. Debajo se enumeran 5 puntos a tener en cuenta para construir este diagrama. Número 1. Conoce con profundidad tu nuevo proyecto. Luego anota en una lista todas las actividades que se requieran para concluirlo. Dispone las actividades de forma cronológica y mantén un orden decente. Piensa que es como construir un robot. Obligatorios que deben cumplirse antes de seguir con trabajos posteriores. Es necesario establecer coherencia. Número 2. Realiza una estimación realista de la duración de cada actividad, no solo tomando en consideración el esfuerzo necesario para finalizar cada asignación, sino también de los posibles retrasos que podrían presentarse debido a las diferentes contingencias. Número 3. Teniendo en cuenta que para los 2 primeros pasos mencionados se ha requerido de una profunda investigación, reunir esta información puede llevar tiempo. Es necesario guiarse de la filosofía de gestión de proyectos para poseer un criterio sólido sobre los recursos, el tiempo y los objetivos que serán requeridos para la finalización del proyecto, así como otros muchos factores relacionados a la comunicación entre los trabajadores, clientes, proveedores, socios, colaboradores y otros. Una vez se tenga establecido una clara definición de la extensión del proyecto, podrá recopilarse la información y el tiempo de cada actividad sin cometer errores. Número 4. Hay que eliminar tiempos muertos, es decir, hay que evitar espacios vacíos entre barras. Al finalizar una actividad debe empezarse la siguiente inmediatamente. Los tiempos de descanso no se interpretan en las barras. La razón de esto es porque implícitamente ya se ha estimado cuánto tiempo debe trabajar y descansar cada operario. Todo se trata de organización. Y número 5, realizar el diagrama de Gantt es sencillo una vez que se ha reunido la información. Basta con listar una serie de actividades a la izquierda donde se organiza descendentemente según sea la prioridad. Además, se necesita indicar en la parte superior o inferior el tiempo. Se puede trabajar con horas, días, semanas, meses o años.